Bueno, buenos días tengan todos hoy, 17 de mes 7 de 2021. La gracia de Dios. Vamos a tener en esta mañana la oración, la petición de los discípulos, que eso era correspondiente que todos hagamos. Porque lo que se dice en las Escrituras se recomienda es para todo el beneficio de todos los creyentes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, es el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Bueno, vamos a tener una pequeña charla hoy. No quiero molestarlos mucho porque hoy hay que estar observando cosas terrenales, cosas que pasan, asuntos de situaciones adversativas en cuanto a la formación política de los hombres y eso. Pero vamos a hablar de la política de Dios. Y después veremos qué es la política de los hombres, que es permitida por Dios que se haga para que se pueda ver claramente lo que Él ha dicho. Vamos a tener una lectura en Daniel 8, 13 y 14. Dice la escritura en Daniel 8, 13 y 14. Y oí a un santo que hablaba, y otro de los santos dijo a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados? Y él me dijo: hasta 2300 días de tarde y mañana, y el santuario será purificado. Amén. Conclusión de esta lectura. Ustedes pueden comprenderla muy fácilmente. Hay muchas referencias que cuando a Mashiach fuese ser dado de muerte, esto fue en el tiempo romano, y que se castigaba las penas con la muerte en una cruz. Ese es el castigo que tenía Roma, como otro pueblo, otras tribus. Tenían la horca, tenían la guillotina, más modernamente la cámara de gas, la silla eléctrica. En aquella época estaba Roma, que tenía su costumbre de a los reos crucificarlos. Y en esa época es que Mashiach vino y que quedaba ya crucificado allí, donde se purificaría el santuario en dicho momento. Ustedes deben pensar, viendo las escrituras, que cuando vino Mashiach había suciedad, no había purificación. Para ellos entendían que había purificación cuando hacían todos los elementos esos de sacrificio y todas esas cosas. Pero Mashiach vino y encontró que en el templo
que es un lugar que determinó Dios allí para que Israel hiciera sus sacrificios ordenados por Dios para un tiempo, como dice Pablo, un tiempo, un año, y eso era hasta que viniera Mashiach, que era el fiador de esa promesa, por lo cual se decían los sacrificios eso. Y entonces cuando vino Mashiach, votó a aquella gente porque tenían ahí el templo sucio, y sus discípulos entendieron de que, porque sabían la escritura, y dice, bueno, se cumple porque decía que el celo de mi casa me comió. Es decir, se enfadó porque estaba allí los animales propiamente que eran para los sacrificios que eran ordenados, pero que estaban en un lugar no indicado, en un lugar equivocado. Y esa equivocación es una suciedad, sucio. Y a eso es que se refiere. Mi casa, mi casa de oración será llamada y vosotros la hicisteis cueva de ladrones. Entonces, ¿por qué le dice cueva de ladrones? Porque están ofreciendo allí las ventas, las compras de los animales para los sacrificios. Y así no se dijo en las Escrituras. En la enseñanza del Señor, en la Torá, que es enseñanza de Dios para la tierra, el mundo, lo cual no se conllevó la misma palabra que Dios estaba expresando por los mismos profetas, porque han leído mal las Escrituras y han hecho muchos libros acerca de las Escrituras, pero ha habido mucha vanidad, mucha falta de entendimiento, porque allí en los libros, primero, se dice, en el que conocemos como número, que la ley iba a ser para todos, no iba a ser en particular para el pueblo de Israel. Inicia en el pueblo de Israel, pero habíase de predicar al mundo la palabra de Dios. Y como esto no se hacía, pues entonces Dios escogió de su mismo pueblo, ya tenía escogido cuando Mashiach viene, que hace el cumplimiento de esa ley, que nace a Mashiach, que estaba expresado en la Torá, en la palabra del Señor, en la instrucción de Dios. Hay una equivocación grande que la gente le llaman Torá, instrucción de Dios, a lo que es el Pentateuco, que según conoce en español, los 5 libros de Moisés, pero no es así, porque todo mandamiento que se ha dado o se hace, ahí está la instrucción completa. Pero la gente se atiene mucho a los 10 mandamientos nada más, y otros a ninguno, que viven solo por la gracia, pero es que no comprenden la palabra gracia. ¿Por qué? Porque gracia es la que hace Dios para que tú te salves individualmente, particularmente. ¿Por qué? Porque te está diciendo las cosas ordenadas a través de su profeta. El inicio son los 5 libros de Moisés, en la cual te habla los 10 mandamientos, pero te habla también de la circuncisión, te habla también del bautismo, te habla también Dios de los animales, del kasher, del kosher, como dicen los orientales, kasher, la comida indicada por Dios, los animales indicados por Dios. Eso es así, ese es lo que tiene que llevar el verdadero siervo de Dios, no el cristiano ni el judío, el siervo de Dios, el que cumple con el Señor. Y eso así, esa es la verdadera religión, cumplir con el Señor, con lo que Él ha establecido. Entonces ese templo fue hecho hasta que llegara Mashiach. No se dan cuenta que cuando Él fallece en la cruz, se dice en ese momento que el velo del templo se rasgó,
que es el lugar que pasa al lugar santísimo donde pasaban los sumos sacerdotes una vez al año, llevando el pecado del pueblo. Entonces se notifica Yom Kippur, Día del perdón, día del perdón, por la expiación. por la expiación. Ahora, ¿pero qué expiación? Si ya la expiación no existió hace una partida de años, ahora quieren volverla, pero eso es una involvencia mal, porque ya eso está hecho. Ya eso fue hecho ya una vez y para siempre, porque aquella que quedaba allí, la cual era que hablaba sobre el Masías, que lo dijo San Pablo, el cual era rabino, doctor de la ley también, conocedor de las Escrituras, pero tenía cosas que no la comprendía y el Espíritu Santo tuvo que educarlo, enseñarle lo que él leía, porque muchos leen las Escrituras y no la entienden y le dan un entendimiento que no es positivo, porque cuántas cosas no dijo Amachía proféticamente que han sucedido. Él dijo que iba a destruir el templo, en 3 días lo iba a levantar, pero él estaba hablando de su persona, de su tabernáculo, que él es tabernáculo, su persona. Todos somos tabernáculos, somos tabernáculo del Espíritu Santo. Todos tenemos, porque tenemos el Espíritu de Dios, porque él fue el que dio el soplo, no fue el chino de la calle Saja, como digo yo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Somos también soplos de Dios. Unos con más y otros con menos. Pero hay que tener el verdadero conocimiento, todos por igual. No que los pentecostales creen a una manera, los bautistas a otros, los luteranos a otros, los testigos, esos que se dicen de Jehová de otra manera, aunque Jehová no existe. Se lo dice uno que conoce más que todos ellos, que está aquí hablando con ustedes. Que averigüen, que busquen, yo estoy dispuesto a decirle lo mismo que estoy diciendo, lo que dice la palabra, la instrucción de Dios. No, que el Antiguo Testamento, no, que el Nuevo Testamento, no, eso no existe. Nuevo ni Antiguo Testamento, eso no existe. Existe en la mente que el hombre ha creído crearlo así, pero es la continuidad de la palabra de Dios, de su lección, que ha continuado en Amachía, que era el que estaba propuesto para eliminar ya aquellos sacrificios y quedaba Amachía como el sacrificio único, que era lo que pertenecía a esa ley. Él vino a cumplirla, lo digo yo. Yo vine a cumplir la ley y los profetas. Yo no vine a abrogarlos. ¿Y cuántas instituciones evangélicas estas no niegan a Dios? Diciendo que Moisés no, que eso es del pasado, que eso era para el pueblo de Israel. No, la palabra de Dios no. Cuando dice allí en números 15 y verso 16, Sí, 16. Bueno, dice que la ley es para todos. Amén, la circuncisión es para todos. El bautizo es para todos. La Pascua es para todos. Porque salió el pueblo de Israel ahí, pero es para que todo el que Dios llama. Amachía lo dijo claro, yo tengo otros que me conviene traer a este redil. No va a haber un redil cristiano y un redil de Israel. Dios no va a arrebatar a nadie a llevárselo para el cielo. Se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Sangre y carne no hereda el reino de los cielos. Quiere decir el reino invisible, es lo que está diciendo.
pero que nosotros los que somos instruidos por el Espíritu Santo, conocemos bien las cosas porque nos instruye. Amén. Pero hay muchos que se creen y no están instruidos por Dios nada, por el enemigo. Pero nosotros sabemos las cosas y las decimos con claridad. Porque dice que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Muchos adventistas, hedionistas, se levantan muchos, se han levantado muchas instituciones religiosas proclamando a Dios, pero todo le faltan los mandamientos. Y que todo eso acontecería hasta el fin, hasta que se acaben todas las cosas, todas las cosas dichas por Dios, toda profecía. Eso es así. Amachía es ese príncipe. El príncipe se decía al sumo sacerdote que entraba una vez al año. Cuando él fallece, que vengo diciendo, se rasga el templo, el velo del templo en dos. Aquel del lugar al paso superior del templo, al lugar santísimo. Y esa transacción, ¿quién es el que la hace? O por medio de quién Dios la hace. Por medio de Amachía, el que estaba programado en las escrituras, que estaba diciendo según el orden de Melquisedec, que es sacerdote para tiempo. Pero ¿dónde está Melquisedec? Si Melquisedec era rey de Salem. Que Salem se convierte en Jerusalén, porque esos pasos los da Dios para eso. Pero ya no existe. Ahora existe ¿qué? ¿Por qué es en ese orden? Porque es para siempre. Porque lo que está diciendo es que Mashiach era para siempre. Y sigue siendo para siempre. Y cuando se acabe todo el problema que dice aquí, en la tierra, hasta que se completen ya todas las cosas que están dichas por el Señor, que iban a venir. En Apocalipsis se dice del dragón. Ya en el último tiempo es el dragón ya. El dragón chino ese, de los asiáticos. Las otras bestias parecidas una vez, la bestia rusa, el oso, todo tiene una simbología en la Biblia. Y le presenta para que la gente sepa. Los leones, los ingleses, los tigres, la religión del hinduismo, El cachorro de león, los Estados Unidos. la idolatría, que continuaría también por medio del catolicismo. Que la política embarrada, no, que tres religiones monoteístas, nada de eso. Hay religiones falsas. Y dentro de la palabra de Dios hay muchos que Amachía lo dijo, que vendían muchos en su nombre falsamente. Engañarían a muchos. Y que si es posible a los que son escogidos de él. ¿Por qué? Porque tiene mucha labia. Para mucho bla, 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 para perturbar al que está bien asentado en la palabra de Dios. Eso lo sé yo, con la misma familia de uno. Porque ahí está metido ahí el soquete, diciendo cosas que no estudian ni saben nada y hablando boberías. Porque no sabemos nosotros que tenemos que pasarle la mano a todas esas cosas como se las paso yo. Por eso dice, perdona, perdonarle la deuda a los que nos deben, pero nos deben por eso, por ese renglón, por ese término. Ahora, él, se da el paso al cumplidor de ese sacrificio que se hacía anualmente por el pueblo y queda hecho en Amasía. Y se recuerda en Yom Kippur que eso fue firmado
por el Eterno, una vez y para siempre. Amén. Y que ese término, que esa gracia que Dios hace ahí, en su promesa, se cumple por dos propósitos que Dios determinó en la tierra. Vamos a leer ahí el libro a los Hebreos, capítulo 6, del verso 16. Empieza del verso 16. Esa es la conclusión del orden de Melquisedec, que es para siempre, que ya no iba a existir más sacerdocio como en el orden de Levítico, que son sacerdotes que pasaban por años y se morían, iban muriendo, iban sucediendo lo otro, pero ya este era para siempre, y la marca de Dios es para siempre. Y así lo constituyó. Yo solo voy a decir también bíblicamente, punto por punto, gloria a Dios. Amén. Porque lo dice la Biblia, yo soy guiado por ella. Gloria a Dios. Dice, porque los hombres ciertamente por el mayor que ellos juran, y el fin de todas sus controversias es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que nos acogemos a trabarnos de la esperanza propuesta, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que entra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros como precursor a Mashiach, el Mesías, hecho pontífice, es decir, sacerdote, eternalmente, según el orden de Melquisedec, es decir, Melquisedec. Tenemos esa presencia de Dios notificada, donde se da un comienzo y habla hasta de un final. Y que este orden que Dios estableció ahí, lo constituyó para siempre. El lugar en que está Mashiach ahora, un lugar de las moradas que Dios tiene. Yo le he dicho, bueno, yo qué sé, Saturno, la Luna, Marte, Júpiter, no sé. Yo digo así, pero por decir. Porque hay muchas cosas que el hombre, que aunque sepa cosas de Dios, no sabe, porque el hombre es limitado, señores. Dice la palabra que lo que no sabemos ahora lo sabremos después. Que no hay que estarlo indagando entonces. Entonces, ¿para qué? No nos hace falta. Para tener fe en el Señor con todo lo que la Biblia nos ha enseñado, con eso podemos estar en el camino del Señor ampliamente, sin necesidad de otra cosa que no sea mentada. O que no sea mentado. Esa es la onda. Como digo yo, la onda pelá, que no tiene más nada. Y esas dos cosas que está diciendo ahí, proféticamente, ¿cuáles son? Porque está diciendo dos cosas, pero vamos a buscar las dos cosas. La esperanza es propuesto. Es inadulible, porque así lo dice él ahí en la palabra. Debemos tener la intención, como dice el apóstol Pablo, observarlo todo y retener lo bueno. Entonces, por lo tanto, esas dos cosas ya la buscaron. No la han buscado. No la entienden. Porque ni los que dicen que guardan la ley, la guardan. Porque no se puede dejar una cosa que se haya constituido o que ha constituido Dios, que ha hablado Dios por medio de su siervo, de su profeta, lo cual a Mashiach no vino a abrogarlo. Y eso que está dicho ahí es doctrina. Las fiestas del pueblo de Dios son así,
fiestas del pueblo de Dios, no fiestas del pueblo satánico. Cogiendo la fiesta, revirándola, reversándola a un sentido que Satanás ha querido, y como lo ha hecho, porque Dios lo permite, para que todos los que somos fieles, dice, confiad entrar por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos van por él, más estrecho y angosto es el camino que lleva a la vida, a la salvación. Son pocos los que van por él, pocos, poquitos, son contados, porque los hijos de la dejada son muchos, pero que no quieren. Precisamente por eso Amachá confirmó que como los tiempos de Noé sería el tiempo también ya, cuando se acaben los tiempos de fin. Porque hay mucha hipocresía, mucha mentira. Esas dos cosas se las voy a decir, porque voy a decir otra cosa. En Isaías 8. Bueno, entonces tenemos Isaías 8, verso 16. Pero son las dos cosas en las cuales tenemos que tener todo lo que creemos a Dios de verdad, muy metido en el corazón. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Isaías 8:16. Esto mismo que dijo Isaías, lo dice también Jeremías. ¿De qué manera puedan entenderlo? Jeremías 31:33, verso 33. Meteré mi ley en el corazón de ellos. Amén, gloria a Dios. Ahí las escribiré. Dios escribe en el corazón las leyes suyas en el corazón. Corazón que no observe los mandamientos de Dios. No es de Dios. Habla de Dios, muchos hablan de Dios. Espiritistas y los que creen en los astros y todas esas cosas. Hablan de Dios. Pero no creen a Dios. Porque la ley de Dios está escrita en el corazón. Si usted no tiene la ley de Dios en su corazón, lo dice ahí Isaías en el verso 20. Léeme el verso 20 ahí, Noé. A la ley al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El testimonio ese de que yo estoy hablando es el testimonio que dio la palabra de Dios de Amachía, irrumpió en el velo en el templo, y ese templo estaba sucio, porque cuando él vino los echó a todos para ahí, porque estaban vendiendo animales y qué sé yo, todas esas cosas, cambiando monedas comprando y vendiendo ahí. Eso no es un lugar eso no es establecimiento de venta. Era una casa de adoración a Dios. Fue determinada porque Amachía no es venta. Amachía es adoración a Dios. No Amachía. Entiendan bien y pónganse bien las pilas, entendimiento. Adorar a Dios a través de Amachía. Y no solamente Amachía, sino que observar lo que los profetas dijeron, porque él dijo, yo no vine a quitarlos. Y por eso es que hablo yo de Isaías, hablo de Jeremías, de cualquier profeta, lo que haya dicho, que han afirmado la ley de Dios. Yo no he venido a abrogar la ley, he venido a cumplirla, porque primero pasa la tierra, es decir, oye, primero se acaba todo, que dejar que se acabe una jota, un punto de la ley, que se deje de hacer mandamiento de la ley. Que cuál ley, y la gente Satanás va a leer los 10 mandamientos, pan, y le saca de todo lo demás, y todo lo demás que el Señor ha dicho. Ha constituido para que uno obedezca. Cómete el pescado de aleta y escama. Allá van a comer langosta, camarones, a comer cangrejo, a comer cucarachas y todas esas cosas. Todo tipo de animal inmundo, al salvajismo.
La Biblia dice que no, eso no se debe hacer. Pero bueno, ya ustedes van comprendiendo la verdad, porque este es el verdadero evangelio que tenía que predicarse. Esta es la verdad de Dios, por eso tenía que predicarse de nuevo. Porque toda esta gente, bautistas, evangelistas de esto, de los otros, todos ellos han ensuciado el evangelio de Dios. No a Dios, porque a Dios no se ensucia, pero ¿qué es lo que sucede? Que están ellos, como dice la Escritura, restregaré el estiércol en sus caras. Y como yo digo mierda, dice, no, porque es que lo que se dice hoy, se dice la palabra, para que la gente sepa lo que es estiércol. Todo el mundo no conoce lo que es un estiércol. Pero para todo el mundo se sabe lo que es mierda. Por eso yo lo digo así, pues más francamente. Y eso es verdad de su creencia, de su doctrina, de sus afinidades que tienen. Vamos a llegar hasta los tiempos modernos, porque voy a terminar esto ya. Dice, voy a preguntar una pregunta que yo hice aquí. ¿Por qué Trump no pudo reanudar el mandato, aunque el pueblo votó por él? Muchos hablan de los astros, los astrólogos, que Saturno, que Júpiter, que sé yo, que Marte, que este tiempo está, que porque esta forma, que por esta otra. No. No hay que ir a los planetas que Dios hizo a beneficio del hombre, porque así lo dice la Escritura. Puso las estrellas, puso qué sé yo. Se dice así para el entendimiento de uno, porque todo el mundo no tiene el alcance del entendimiento de Dios, por eso lo puso así, a como el hombre podía entender las cosas. Pero que no está creyendo en nada de eso, sino que buscar su palabra, que la dio desde el principio, cuando hizo la primera pasea en el mundo, está la palabra de Dios, está constituida. Hizo esto, otro, hizo de tal día, más cual otro día, más cual hizo su descanso y lo propició también para que el hombre descansara, porque le metió eso, porque sabía que iban a coger de la fruta, él lo sabía. Pero él prohibió, oye, dice, no vas a morir nada. Vino el enemigo, que a él lo habían disparado para acá, hasta que le llegue su juicio también. Porque saben ustedes, los que sepan Biblia, que a él le vale el juicio también. El juicio es para toda desobediencia. Todo el que no rectifique. Porque mira, que estaban cargados en la cruz, eran dos en ese momento. Habían colgado a dos delincuentes junto con Amachía, que llamaron Cristo. Y se dio cuenta, el presidente no ha hecho nunca nada. Eran ladrones, conocían a la gente. Este señor no ha hecho nada para que esté colgado junto con nosotros. Sí hemos hecho. Porque uno dijo, si tú eres el Mesías, si tú eres, baja de ahí, sálvate y sálvanos a nosotros. ¿Y qué te vas a salvar tú si tú no te arrepientes? Y entonces el otro dijo, oye, no ofendas a porque él nada ha hecho. Y entonces se arrepintió, y yo sí me arrepiento, Señor, perdóname cuando venga. Eso, hasta esa palabra la manipularon, el catolicismo la manipuló, porque ustedes conocen quién es el catolicismo. Ya muchas veces he dicho. En el mismo profeta que yo hablé de Daniel 7:21, 7:25. Este es lo que se iba a levantar el catolicismo, porque la Biblia dice, habla todos los procesos, porque dice aquí, como dije aquí en San Mateo, hasta que todas las cosas se cumplan. Esa cosa es una de ellas, y otra se van cumpliendo, y que los terremotos, y que los volcanes, y que todo lo que lo que le llaman ahora tsunami, eran terremotos del mar, maremotos. Pueden tomar los nombres, bueno, deje eso. El problema es que es la palabra de Dios, de que le zumba castigos a la tierra.
La pandemia no es de los chinos. Eso, la pandemia, el espíritu se lo enseña para que empezara por allí, o que empezara por Rusia, o que empezara. Ninguna política de esta tierra es la verdad. La más que se acerca a la verdad es la nacionalista. ¿Cuál? ¿La de Trump, cómo es? La republicana. Ajá. La republicana, la república, la que atiende al lugar, el estado en que está, oyendo la voz del pueblo. El pueblo quería a Trump, votó por Trump, pero vino el enemigo, el que no votaron, el que no salió, el que sabía que no iba a salir, porque sabía que el pueblo estaba con el otro. Por las instituciones de información, informáticas y esas cosas, ¡pam! Ya le venían dando el voto sin haber, la victoria sin haberla ni aún ni terminado de contar ni nada. Va el presidente fulano, todas esas cosas, bla, 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 bla. Y siguió hasta que este usurpador, que con razón le dicen los demonios, porque entiéndase que un partido republicano no puede ser comunista. Sí puede ser democrático, porque democracia es bien de todos. Aunque la palabra de Dios no admite el libertinaje. La libertad sí, pero el libertinaje no. Porque no te va a admitir a que un comunista quiera ser comunista y quiera hacer a todo el mundo comunista. Una religión que quiera hacer a todo el mundo de su religión. Eso no es democracia. Eso no es democracia. Eso es desbaratar la democracia. En Cuba también, Hugo Chávez se reventó por blasfemar de Abraham. Son otras cuentas que muchos desconocen, lo cual no debía haberlo hecho. Y ahora que le pusieron el dedeo también a Maduro, pues todos esos puestos de dedeo que no lo ha votado ningún pueblo. Primeramente se levantó contra la tiranía de Batista, cuando vivíamos en Cuba. Fidel Castro y su eso, uno por estar al lado del monte, otro por el otro lado del otro monte, por allá, hasta que llegaron y triunfaron. Triunfó la revolución de Fidel Castro, Raúl, todos esos líderes, junto con un comunista. Y entonces se tiraron para hacer la ley comunista, para entregar la revolución. Porque entregaron la revolución al comunismo. Por ignorancia, por quererle huirle al imperialismo. Pero quiere más imperialismo que los comunistas. Quieren más imperialismo que los comunistas. Para ellos nada más. Ellos y ellos y ellos. Sin César, ni Bulgar, ni Dios. El pueblo mismo se puso el yunque, la soga al cuello. El pueblo se puso la soga al cuello cuando estaban en aquellas calamidades, que si sí, que si no, que si Fidel se va a ir, que si yo, que sé cuándo. Y el pueblo dijo, si Fidel es comunista, que me ponga a mí en la lista, que estoy de acuerdo con él. ¡Ay! Esa frase. Hugo Chávez dice que cuando Hugo Chávez dice, maldigo a Israel desde las entrañas de mis vísceras, y se le reventaron, porque a Israel no debe nadie maldecirlo así. Ha venido mucha gente aquí, no he oído tal maldición, y que no se le ocurra a mucha gente de esa idiota, como Biden, como Maduro, el otro de Rusia, Putin, y esa gente que
Los chinos, eso, que no digan tal cosa. Porque entonces más sentencia todavía. Sentencia tienen, pero más todavía. Y salen más rápido. De no decirlo. Más tarde van al abismo. Sí, sí. Más rápido van al abismo. Pues el pueblo se sentenció. Y eso hay que pedir perdón. Pedirle perdón a Dios. Porque ellos por necios, por ciegos, quisieron que lo pusieran en la lista. Dice, yo pobremente, que conozco la escritura, pero ¿cómo voy a ponerme yo a uno que dice que no Dios? Porque los mayores Césares y los burgueses son ellos, los comunistas, más que los imperialistas. Porque el imperialista es burgués de su propio beneficio, de su propio comercio, de lo que tiene. Si tiene una mina de oro, otro que tenga una mina de plata, otro que tenga comercio, que tenga barco, otro que tenga el petróleo. Sí, el imperialismo. Pero el socialismo lo tiene, el comunismo lo tiene todo ellos. Ellos son más feudales que nadie. Sí. Ellos son más feudales y más imperialistas, los comunistas, que lo que le llaman imperialistas. ¿Quién atiende a esto que estoy hablando yo? No son todos. Algunos que pretenden legítimamente obviar los consejos del hombre y ver la doctrina del Padre. ¿Qué es lo que dice nuestro Padre Celestial? Que el Señor tenga misericordia y puedan algunos más despertar. Gloria a Dios. Amén. Y volverse de su fatalismo, de ataque espiritismo y cosas de esas. Que más grande que Dios no hay nadie, no hay ningún tipo de religión. Todos son funestas. Que cumpla eso que dije yo ahí, eso es porque le ha amanecido. Si no cumplen con los mandamientos, si no cumplen con esto que he predicado hoy, no hay nada para ellos, para ningún tipo de iglesia evangélica. Que no sigan más dormidos, creyéndose que vive por la gracia. La que vive por la gracia es que guarda eso que estoy diciendo yo. Los mandamientos de Dios. Como dice, los que tienen fe en el itinerario, que es desde que el Señor ha ordenado. El testimonio, ese itinerario, ese testimonio, que lo va llevando completamente y correctamente como ha sido, como es. Entra al lugar santísimo como sumo sacerdote. Gloria a Dios. Gloria a Dios. No, sí. Que no vengan a decir, no, porque el sacerdocio levítico era para siempre, ¿sí? Pero es que queda marcado para siempre. Porque ese mismo Masías del orden de Melquisedec es Ben David. Hijo, ¿por qué se dice hijo de David? Porque es hijo de hombre. Porque eso que hizo el Espíritu Santo ahí es un traspaso sin que sea por la voluntad humana. Que sea del humano, pero no de la voluntad humana. ¿Y qué quiero decir con eso? La inseminación, sin dolencias de nada. Y en el sueño, Yossi, que es José, que le pusieron José, Yossi tiene sueño. No, que Dios le puso el sueño profundo, igual que a Adán, al primer hombre. Sacó costillas del pan, le hizo una operación, igual que como una anestesia que le ponen a una persona que están operándole y eso, y no siente nada. Eso fue lo que hizo Dios, pero una anestesia verdadera, la de Dios. ¿Van? Porque es un aliciente que Dios también da en la medicina para que la gente tenga un, porque Dios es muy misericordioso y da solución de medicina y esas cosas para que las personas tengan algún refrigerio espiritual del cuerpo. Porque siempre el Señor da tantos años y en esos años está buscando la manera de que la persona se arrepienta. Porque aquí viene todo el mundo asignado
Mire, el que entregó a Mashiach era un discípulo, pero sin embargo estaba asignado para entregarlo. Lo traicionó. Eso es lo que hace el Biden ese, traicionar la democracia. Porque está junto con los comunistas. Porque son comunistas y eso. Entonces, ¿qué cosa es? Una aberración. Un partido aberrado, indisciplinado. No se puede hacer dos cosas a la vez distintas porque están tirando para sus ideas, para donde no hay Dios. Que los democráticos no tienen por qué no tirar para donde hay Dios. Por eso que lo que estaban de antes, el Partido Democrático, ¿verdad? Deben de hacer un partido democrático correcto. Y los comunistas, los izquierdistas, eso, que hagan un partido izquierdista. Y si el pueblo los quiere, sale. Pero que no vengan con trampa y con ejército y cosas para gobernar un pueblo entonces. Porque el pueblo es el que da el sustento, porque es el que trabaja. Y ellos son los zánganos, los que están chupando de lo que devenga el pueblo para él, para el Estado, para el gobierno. El Señor tenga misericordia y los perdone. Y puedan entender las cosas. En nombre de Mashiach. Amén. Vamos a concluir con la bendición sacerdotal al pueblo. Porque eso es lo que está estimado y ningún profeta puede ser quebrantado. Yeverajeja Adonai Beimereja, Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja, Isat Adonai Panap Eleja Beasen Leja Shalom. Shalom. Bendígate Dios y te guarde, ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. En nombre de Mashiach.